Bueno, muy bien, entonces vamos a proseguir con nuestros temas. Las siguientes escuelas que les voy a mostrar, que les voy a exponer, tienen que ver con, bueno, lo titulé Escuelas Humanas porque vamos a ver nada más dos hoy, la primera mitad y la segunda, cada una de ellas, porque el común denominador que tienen es justamente eso, ¿no? Que ahora van a tomar en cuenta las relaciones humanas, cosa que si ustedes recuerdan en las anteriores había quedado como un pendiente, ¿no? Dentro de las escuelas. Es decir, acuérdense que la escuela clásica, que es digamos la primera que ve el tema de la administración contemporánea, pues digo, le dio mucha prioridad al tema de la producción, ¿no? Al tema de la eficiencia, propuso el proceso administrativo, todas las partes, ¿no? Que conforman este tema de las organizaciones, pero si recuerdan, habíamos quedado pendientes con las desventajas que presenta, que no tomaba en consideración las relaciones humanas, ¿no? Es decir, digo, era una época en donde apenas comenzaba, eran principios del siglo XX, en donde comenzaban ya con mayor formalidad el tema de las organizaciones y de preocuparse por los derechos laborales, ¿no? Las jornadas de trabajo, cosa que poco a poco hemos ido modificando, porque poco a poco hemos ido modificando porque resulta ser que apenas, ¿no? Se han ido haciendo modificaciones y se han ido cambiando algunas normatividades y legislaciones en materia laboral, ¿no? En este momento estamos en la parte donde pues, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas, ¿no? Cuando probablemente pudiera ser que cambie 8 horas y 6 días, ¿no? Normalmente, pero pues eso puede ser que cambie después, ¿no? Entonces, eso y otra serie, ¿no? De series, perdón, de legislaciones que han ido modificando toda la estructura de las organizaciones, no con el afán, porque hay dos perspectivas, ¿no? Desde en este caso, desde la perspectiva del empresario, ¿no? Del dueño de la empresa, en la perspectiva del trabajador. Yo considero que no es con el afán pues en este caso, perjudicar, ¿no? al empresario, sino que cada vez tener más derechos laborales y justamente estas escuelas nos van a guiar, ¿no? En ese proceso para entender, ¿no? Por qué es importante darle esa relevancia a la persona como tal. Bueno, entonces vamos a empezar, en este caso, la, la primera la primera escuela que veremos hoy, uno de dos escuelas, se le denomina la escuela de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, como lo dice el título de la escuela como tal, tiene que ver o va a tener que ver con eso, ¿no? Eso que había quedado pendiente en las anteriores que vimos la sesión pasada. Bueno, entonces dice que es una teoría administrativa que se centra en la importancia de las relaciones humanas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de acá, que justamente dice que surgió en la década de 1920 y se desarrolló en la década de 1930, justamente como una reacción, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba dando la escuela clásica, que ya les mencioné, ¿no? Se basa mucho en la producción y en la eficiencia y en el máximo esfuerzo de todas las variables, en este caso que tiene la organización, para poder obtener los beneficios. En este caso esta salió en el mismo sentido, pero como una reacción precisamente porque va a incorporar justamente a las personas o lo que es, bueno, más que lo que sienten, considerando que somos eso, ¿no? Que somos personas y centrándonos en eso, en las relaciones que vamos a tener. Y tiempo después, ya en la época contemporánea, eso tiene una justificación y un resultado, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos una relación, tal vez, si ustedes me entenderán, los que tengan un tema laboral, tal vez nuestros compañeros de trabajo no son nuestros mejores amigos, pero siempre va a ser mejor tener un ambiente de cordialidad, ¿no? De respeto, de que cada quien haga su parte y también de que la organización nos considere,
¿no? Nos considere a todos. Es decir, si yo en algún momento tengo que hacer una actividad peligrosa de lo que yo tenga que hacer en la empresa o en la organización, pues la organización me tiene que brindar esas garantías, ¿no? Es una actividad peligrosa, tal vez le tengo que dar una mayor remuneración o tal vez le tengo que dar un equipo especial para pues, cuidar en este caso su integridad, el espacio, etcétera, ¿no? Y eso va desde ese tipo de actividades hasta temas de una simple oficina, ¿no? En donde tal vez todos estemos en un escritorio, pero debe haber esa relación de cordialidad, insisto, el tratar de respetar, ¿no? Lo que tenga que ver con la normatividad en materia de trabajo, si me tengo que quedar más tiempo, pues tiene que haber un incentivo, ¿no? Tiene que haber una forma en la que se beneficie a la persona y tome en consideración, ¿no? Tome en consideración eso que implica el hecho de que las personas puedan pues, desarrollarse en un ambiente sano. Eso es, ¿no? Por eso dice ahí una reacción a la teoría clásica de la administración que se centraba en la eficiencia y en la productividad. Entonces el ser humano ya no nada más era una de las variables más que se consideraban en la producción, sino que es una variable súper importante porque digo, depende de lo que se haga, ¿no? Pero el ser humano va más allá de una simple máquina, ¿no? O de un simple artefacto, o de un simple producto, porque tiene la capacidad de razonar, de pensar, de sentir, de proponer, cosa que tal vez las máquinas de momento, ¿no? Si lo suponemos así, o en la época de los clásicos, pues no lo hacían, ¿no? Y considerando también todos estos elementos, pues el ser humano tiene que descansar, ¿no? Tiene que tener, bueno, tiene su propia vida, sus propios problemas, tiene, insisto, sus propias características personales que hace que se tengan que tomar en cuenta, ¿no? Cosa que en la actualidad, les digo, creo que hemos avanzado un poco, falta, pues claro que sí, ¿no? Pero bueno, entonces desde 1930, más o menos, ya se empezó a tomar en consideración esta idea a partir de justamente de la reacción al resto de las escuelas, ¿no? Insisto, y sobre todo por la actividad que van ustedes a entregar al final y que se las mencionaré más tarde, no quiere decir que las otras escuelas estaban mal. O sea, de hecho, en la actualidad, y con eso vamos a cerrar la materia, en la actualidad es una mezcla de los dos, ¿no? O sea, tampoco, porque ahorita van a ver las ventajas y desventajas de estas escuelas, tampoco quiere decir que la escuela de las relaciones humanas sea la mejor, porque tienes que sacrificar ciertas cosas, es cierto, ¿no? Pero, insisto, es una mediación, ¿no? Sí, hay que procurar estar bien en la empresa y maximizar los beneficios y todo lo que implique que podamos mejorar la productividad y eficiencia, pero considerando también que somos personas, ¿no? Bueno, en cuanto a la Escuela de Relaciones Humanas, estos son los principales principios que tiene. Primero dice, las personas, en este caso, son el activo más importante de la organización, entonces tienen una prioridad por encima de lo demás. Primera diferencia, ¿no? de las escuelas clásicas y de todas las que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, dice, su motivación, satisfacción y bienestar son fundamentales para el éxito de la organización. Y claro, ¿no? Yo insisto, no vamos tan lejos, ¿no? Si ustedes realizan una actividad laboral, pues normalmente yo hago mejor las cosas, incluso personalmente, por ejemplo, yo cuando estoy motivado, ¿no? Bien, pues se me pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Independientemente de la actividad que yo haga, la hago bien, tengo esa motivación. Esta escuela de las relaciones humanas, ustedes tal vez probablemente la retomen después cuando vean o lleven su materia de recursos humanos o gestión del talento humano, porque esta nos justamente menciona justo el tema de que cuando una persona es reclutada, ¿no? En una organización, pues hay una forma de hacer que se quede, ¿no? A través de la motivación, y la mejor motivación son los incentivos. No siempre se pueden dar incentivos económicos, ¿no? Se entiende porque pues tal vez somos una empresa muy pequeña, tal vez no es parte, ¿no? No es parte de la planeación presupuestaria que pueda tener la empresa. Qué mejor que siempre pudiera ser un incentivo económico. Pero cuando no se puede, pueden ser otros incentivos
no económicos, ¿no? Como, no lo sé, un día de descanso adicional, salir temprano algún día, cursos de capacitación, ¿no? Temas en especie tal vez, ¿no? Convivencias, tal vez uno podría decir, bueno, pues yo preferiría que me pagaran más a que, no lo sé, organicemos una convivencia el último día de la semana, ¿no? Pero bueno, son formas, ¿no? Que se tiene de motivar al personal. Y en este caso, en eso se concentra el tema de la escuela, ¿no? De la escuela de las relaciones humanas, en la motivación, satisfacción de las personas. Eso también es importante, ¿no? Digo, yo sé que todos tenemos necesidades, pero pues aunque suene a cliché, y es algo que se toma en cuenta mucho en la actualidad por el tema de la salud mental, siempre se nos recomienda, ¿no? Pues tienes que estar en un lugar en el que te sientas bien, ¿no? Y habemos personas que sacrificamos muchas veces tal vez un buen salario o ganar más, ¿no? En cuanto a salarios, con tal de estar un poco más relajados, ¿no? Porque ese es otro problema. Luego sucede, ¿no? Digo, tal vez, no lo sé, no los conozco personalmente a los que están en línea, pero al menos los que estamos aquí en físico, somos personas jóvenes que tal vez sí tenemos la capacidad de tener una jornada de trabajo muy extensa, ¿no? Pero eso va a cambiar, ¿no? Conforme pase el tiempo, vamos a tener otro tipo de necesidades físicas, psicológicas, que ya no me van a permitir seguir ese ritmo de trabajo, ¿no? Y entonces ya tendré que pensar en qué otra cosa hacer, ¿no? Pensando en mi satisfacción, insisto, tendré que sacrificar tal vez elementos económicos, salarios, etcétera, pero pues tengo que priorizar otro tipo de necesidades, ¿no? Y el bienestar, ¿no? Que justamente esta palabra está muy usada, ¿no? En la actualidad, para todos se le llama bienestar, pero es una palabra muy importante, es un indicador incluso cualitativo, ¿no? Que tiene que ver justamente con el estar bien, ¿no? Y ese estar bien es muy subjetivo, porque una persona tal vez, no sé, que trabaja mucho y que le va muy bien económicamente, aunque no tenga tiempo de ocio, aunque no tenga tiempo de diversión o de relajación o etcétera, para él puede ser estar bien, ¿no? Habría que ver qué significa eso del bienestar. Pero en general, pues es que se cumplan las condiciones de equilibrio, ¿no? No nada más sucede cuando ustedes van al médico, que un buen médico, a mi parecer, siempre les va a recomendar eso, ¿no? Siempre todo médico te dice, tienes que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio mental y un equilibrio físico, ¿no? Porque hay veces en las que incluso el desequilibrio mental tiende a afectar las condiciones físicas, ¿no? Y al revés también, si tú no estás bien físicamente, pues probablemente mentalmente también tengas alguna deficiencia. Entonces siempre nos dicen eso, ¿no? Un buen médico siempre va a estar diciéndonos cómo te sientes, cómo te fue, estás estresado, tienes algún problema, hay que hablar sobre eso y después vamos a atender el padecimiento físico. Si ustedes van a un médico en donde pues nada más les dice, pues tómate esto y se te va a calmar el dolor, probablemente sea a corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo no solucionará el problema. Lo mismo sucede en este tipo de escuelas, ¿no? La idea es encontrar un equilibrio sin dejar de lado el tema de la eficiencia, la producción y todos los elementos administrativos que hemos visto, pero tomando en cuenta al ser humano, ¿no? Entonces, por eso dice que las personas son el activo más importante. Luego dice, la comunicación y la participación son clave. Igual, más adelante me parece, o cuando ustedes vean dirección de empresas, van a tocar este tema, porque dice, hay que enfatizar la importancia de la comunicación abierta y honesta entre empleados y la gerencia, así como la participación activa de los empleados en la toma de decisiones. Cuando ustedes vean dirección de empresas, ahí ustedes van a ver igual varias teorías, herramientas, todo lo que les pueda ayudar en el concepto de dirigir su empresa, ¿no? Y en ese sentido hay diferencias muchas veces en los tipos de directivos que hay, ¿no? Hay algunos que son muy autoritarios, ¿no? En el que no admiten la participación de los demás. Se entiende, por ejemplo, en empresas que son muy grandes, ¿no? Tal vez si yo soy colaborador de Coca-Cola y soy vendedor de Coca-Cola, muy difícilmente mis propuestas van a ser escuchadas por no sé, el ala presidencial, o sea,
la cúpula administrativa si yo tengo una propuesta. Pero si estamos hablando de una mediana, pequeña empresa, normalmente es una buena idea, ¿no? Que mis empleados me den una retroalimentación. Esa es la comunicación abierta de qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y yo como gerente, insisto, en dirección de empresas lo van a ver, yo como gerente, director, presidente de una empresa, tendría que acercarme, ¿no? Con todos los niveles de mi organización para escucharlos, ¿no? Y probablemente ver que si existe algún problema, si existe alguna propuesta de mejora, algo que me permita tener este lenguaje de comunicación abierta entre los dos, gerencia y empleados, ¿no? Les digo, normalmente sucede en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ya cuando hablamos de empresas enormes, está un poquito más difícil tener ese canal de comunicación, pero bueno, siempre se puede intentar, ¿no? O al menos el gerente debería intentarlo, no lo sé, haciendo otro tipo de ejercicios, dinámicas, en donde sepa cómo piensan sus empleados, ¿no? El liderazgo, dice, debe ser democrático y participativo. Los líderes deben ser capaces de motivar e inspirar a sus seguidores. Misma línea de la dirección de empresas, ustedes ahí lo van a ver. El tema del liderazgo es algo bien, bien importante, porque les digo, hay jefes en los que, o directores, lo que ustedes quieran, el encargado, vamos, de dirigir la empresa, que es muy autoritario en el sentido de que esto es lo que tienes que hacer y ya, ¿no? Y muchas veces sucede que ese tipo de líderes no, o bueno, entre comillas, porque ese no es un líder, no ponen el ejemplo, ¿no? Muchas veces ellos no están en situaciones críticas. Digo, yo sé que se confunde un poquito, pero muchas veces tiene que ser el primero que esté ahí, ¿no? En cuanto hay algún problema o en cuanto hay algo muy bueno, ¿no? Entonces, la idea es de que el liderazgo tiene que ser así, tiene que ser motivador. Si yo veo que la persona que me dirige o mi directivo me pone el ejemplo, ¿no? Es muy chambeador, es el último que se va porque pues es el líder, está ahí, ¿no? En los momentos buenos, pero también en los malos. Insisto, hay muchas formas igual de motivación e inspiración que no tengan que ver exclusivamente con el tema económico, ¿no? Que ya insistimos, qué mejor que pudiera ser así, pero cuando no se puede, pues puede haber otro tipo de actitudes, ¿no? Que motiven o inspiren, en este caso, al trabajador. Y dice, la satisfacción laboral pues es fundamental, ¿no? Enfatiza esta escuela en la importancia, lo dice en la definición, de la satisfacción laboral para el bienestar y la productividad de los empleados. Entonces, a mí me ha tocado luego ir a varias instituciones, luego públicas sobre todo, ¿no? Yo trabajo en la administración pública y lo entiendo, que hay veces, no sé si les ha tocado hacer un trámite o algo, de esto de los sistemas de salud, y las personas parece que están obligadas, ¿no? O sea, están de mal humor, no les gusta, y cuántos no hemos dicho, ¿no? Pues si no le gusta su empleo, pues ¿por qué está aquí, no? Yo sé, insisto, que todos tenemos una necesidad, pero en lo posible habría que buscar eso, ¿no? Habría que buscar una forma de satisfacer esas necesidades económicas, sociales, lo que ustedes quieran, pero encontrando un lugar que me parezca bueno. Y yo considero, a expensas de lo que piense cada quien, que somos aspiracionistas, ¿no? Al final, es decir, estoy en un lugar, pero siempre buscando estar mejor o siempre buscando tener mis propias cosas, ¿no? O sea, ¿quién no ha pensado, sí, ahorita colaboro con una empresa, pero en el futuro yo quisiera ser el dueño de mi empresa, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Ir escalando poco a poquito y cumpliendo esa satisfacción laboral. Si yo estoy ahí de forma obligada, que eso ya no es, ¿no? Eso lo dejamos para antes del siglo XV, cuando la esclavitud era normal en el mundo y decías, bueno, pues no me queda de otra, ¿no? Soy una persona que está en una condición de esclavitud, pues tengo que hacer algo que tal vez no me gusta, pero pues eso me tocó hacer, ¿no? En la actualidad no, se supone, y por eso las personas que muchas veces no tienen una satisfacción con su empleo, pero están atadas a él, pues se dice que es la nueva esclavitud, ¿no? Precisamente porque tal vez les costó mucho trabajo encontrar un empleo, tal vez no se sienten que tengan todos los atributos para buscar otro, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, eso hace que tal vez se queden encasillados en un lugar en donde no tienen esa satisfacción, ¿no?
Y la idea de esta escuela es decir justamente, además de que hay que tomar en cuenta al ser humano, pues tenemos que estar bien, ya lo vimos, otra vez ahí se menciona el bienestar, ¿no? Tenemos que estar bien en el sentido de sentirnos a gusto. Y otra vez, hay veces en las que puede que encontremos un lugar así o una actividad que nos gusta y no está muy bien remunerada. Bueno, habría que valorar eso, ¿no? ¿Qué prioridad le voy a dar al tema, como les decía, mental, de ese tipo de salud y al tema económico, ¿no? Si no, pues tendré que buscar otras opciones. Pero bueno, entonces esos son los principales principios. Autores clave es una escuela que como surgió como reacción a la escuela clásica, pues son muy puntuales las personas que colaboraron con ellos. Uno de ellos, perdón, es Elton Mayo, que era un sociólogo y psicólogo. Como se puede entender, justamente se le dio prioridad a esta pues disciplina, ¿no? De entender el comportamiento y la mente humana para, sobre todo, realizar estudios de motivación y satisfacción, ¿no? Que en este caso, pues, contribuyó en los 1920 y 1930 al desarrollo de esta escuela administrativa. Y Mary Parker Follett, que fue una teórica de administración estadounidense que se centró en la importancia de la comunicación y la participación en el lugar de trabajo, que es muy importante, insisto, ¿no? Hay lugares en donde las personas no colaboran entre ellos, no, pues si esa no es mi chamba, yo no tengo por qué ayudar, ¿no? Que incluso reciben una instrucción y solamente están haciendo eso, cuando podrían cambiar un poquito la dinámica, ¿no? Yo insisto que cada quien tiene sus propios problemas, necesidades, etcétera, pero si hay un buen ambiente, ¿no? Si hay un buen ambiente dentro de la organización, siempre va a ser o se desarrollará mejor para todas las personas, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta persona contribuyó muchísimo a ese factor clave en el tema de la comunicación como parte esencial en el tema del trabajo, ¿no? Y del desarrollo del trabajo. Entonces, bueno, ellos son los autores clave que podríamos enumerar. Y bueno, para terminar esta primera escuela, tiene, a pesar de todo, sus críticas y limitaciones. En este caso, como puede suponerse, fue reaccionaria a la escuela clásica, entonces lo que dice es que hay una falta de enfoque en la eficiencia y la productividad. ¿Por qué? Porque dice que se centra en la satisfacción laboral y la motivación, pero puede descuidar la importancia de la eficiencia y la productividad. Entonces, les digo, es como poner una balanza y tenemos de este lado la escuela científica, la escuela clásica y todas las que vimos la sesión pasada, y del otro lado de la balanza vamos a tener a la escuela de las relaciones humanas y la que veremos más adelante, que es la neo escuela de las relaciones humanas, un poco más actualizada, y son dos, ¿no? Entonces en este caso, cuando lo que le falta a una, la otra lo tiene y al revés, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es que esta escuela, a pesar de que toma en cuenta las relaciones humanas y todo esto de forma un poco más amplia, pues resulta ser que no es la respuesta completa, ¿no? Y de hecho les digo, más adelante les voy a decir de qué va a ser su actividad final para dentro de 15 días, pero se basa en eso, ¿no? La idea actual que tenemos o que una persona tiene en su empresa, como colaborador, como dueño, como directivo, como administrador, es un poquito de cada escuela. O sea, no hay una que encaje completamente. ¿Por qué? Porque ya les dije, ¿no? Aquí pues todo está muy bien, ¿no? En este caso, tal vez mis empleados estén muy satisfechos y todo, pero somos seres humanos, ¿no? Y en algún momento nos podemos relajar de más, podemos incluso pensar que es una obligación, ¿no? Tener siempre incentivos por parte del directivo. Y también podemos pensar que como se prioriza el tema de la satisfacción laboral y las relaciones humanas, no debemos de ser tan eficientes, ¿no? Entonces, les digo, si pudiéramos tomar, que es lo que se hace en la actualidad, un poquito de las ideas de la escuela clásica y científica y todas las demás, y un poquito de las escuelas de las relaciones humanas, esa mezcla, ¿no? De las dos, ahora sí que poniendo de los dos lados de la balanza, pues nos va a dar un resultado más adecuado. O sea, qué mejor que yo pueda tener una producción óptima, eficiente, etcétera, en mi empresa y además, ¿no? Priorizar las relaciones humanas, ¿no? Entonces, por eso es que hay una crítica.
porque este es el otro lado de las escuelas que vimos hace 8 días. ¿Qué más? Dificultad para medir la satisfacción laboral. En este caso dice que la satisfacción laboral es un concepto muy subjetivo y puede ser difícil de medir de manera objetiva. Y sí, porque vamos a suponer que ustedes tienen 20 compañeros de trabajo. Cada uno va a tener una idea distinta de si está satisfecho o no. Puede ser que alguna persona, su concepto de satisfacción sea, pues me pagan bien, vamos a ponerlo así. Y eso estoy satisfecho. Puede ser que otro diga, pues a mí no me, yo considero que me pueden pagar más, pero pues considerando que me dan un día de descanso extra, ya con eso estoy satisfecho. Y otro puede igual decir, yo creo que no estoy del todo satisfecho con mi sueldo, con mi salario, pero pues me dan, no lo sé, alguna prestación adicional, ¿no? Días más de vacaciones, salir temprano los viernes, qué sé yo, ¿no? Y con eso ya estoy satisfecho. Las tres perspectivas son distintas, ¿no? Entonces justamente eso es lo que ocasiona el tema de que la satisfacción es difícil de medir, ¿no? Es un indicador muy difícil, por eso es subjetivo. La subjetividad quiere decir que cada uno de nosotros tiene una idea distinta, ¿no? Es como la felicidad. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, oiga, ¿usted es feliz? Sí, pero ¿qué lo hace feliz? Pues van a ser cosas distintas, ¿no? Yo tengo un concepto de felicidad y ustedes otro, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y finalmente dice, no considera, dice, la estructura organizativa porque prioriza, dice, la importancia de las relaciones humanas, pero no considera la estructura organizativa y cómo puede afectar la satisfacción laboral y la motivación. Al proponer esta escuela una idea más democrática, ¿no? de realizar las actividades, o sea, hace que tomemos en cuenta a todos, puede llegar a confundirse un poco la jerarquía, ¿no? En este caso, la estructura, vamos, de la organización. Suele suceder, en la actualidad hay esto se le llama y viene más adelante, cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional de una empresa, organización, lo que ustedes quieran? ¿Cómo trabaja? ¿No? Entonces, bueno, por ejemplo, yo trabajo, ya les dije, para el tema gubernamental. Y la cultura organizacional es muy arcaica, o sea, todavía tenemos que llegar y checar nuestra entrada y estar ahí. Si me contrataron por estar ahí 8 horas, tengo que estar ahí 8 horas, ¿no? Checo mi salida y me voy. Hay una serie de reglas, hay una serie de normas que yo tengo que cumplir en ese trabajo. Aquí, por ejemplo, mi otro trabajo, que soy docente en la universidad, ¿no? Cuando nosotros damos clases, ahí se menciona, ¿no? Si tuve un tema laboral, no hay problema, pues no voy a poder llegar a la clase, se notifica a la coordinación y listo, ¿no? Distinto a mi otro trabajo, ¿no? Porque ahí si yo falto me descuentan. Aquí dice, cada vez que usted venga a dar su clase, nosotros le vamos a dar un incentivo, o sea, hace un pago, ¿no? Si no viene, pues no tienen pago. Y ya, no pasa nada, ¿no? Ya usted verá cómo acomoda sus contenidos para sus alumnos. Y les voy a dar un tercer ejemplo de cultura organizacional. Si no lo han visto o si no lo saben, por ahí se los recomiendo en un tiempo libre, 10 minutitos, busquen en YouTube o en Internet cómo son las oficinas de Google, por ejemplo, o cualquier empresa que se caracterice por esto de las tecnologías de la información. Las oficinas de X, las oficinas de Facebook, las oficinas de Airbnb, las de Google, ¿no? Yo voy a hablarles de las de Google muy rápido. ¿Qué tienen? Si ustedes lo han visto, y si no, búsquenlo, pues el edificio de Google están las oficinas, pues parece todo menos oficinas, ¿no? O sea, se parece un centro de diversión, ¿no? Porque cada piso tiene una temática y ahí ustedes pueden encontrar, si no desayuné, ahí puedo llegar y pedir un desayuno, todas las bebidas que se puedan imaginar. Hay un gimnasio, tiene actividades de yoga, tiene un sitio por si tengo sueño me puedo ir a echar una siesta, una sala de videojuegos, una sala de música, una sala para llevar a sus mascotas, una sala de lectura. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, se antoja trabajar en ese tipo de instituciones porque
pues le da mucha prioridad a las relaciones humanas o al ser humano, ¿no? Entonces dice, como somos una empresa de tecnología, lo que nos interesa es que las personas estén motivadas, inspiradas, ¿no? Entonces, qué mejor que, y luego sucede, ¿no? Cuando nosotros estamos más felices, estamos conviviendo con amigos ahí, echando trago, conviviendo, comiendo, salen muy buenas ideas, ¿no? Entonces, esa es la idea de Google, ¿no? La idea es de que tú vienes aquí a las oficinas, entre comillas, pero puedes estar relajado, tomar una clase de yoga y ahí inspirarte, jugar un videojuego y tal vez de ahí te surja la inspiración, etcétera, ¿no? Ese tipo de empresas se basan en objetivos, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo trabajo ahí y me dicen, tienes que desarrollar una, no sé, una aplicación para clases en línea, ¿no? Y te doy un mes. Tú sabes cuándo la vas a trabajar. Entonces yo puedo meterle turbo y en una semana terminar la aplicación, la pruebo, la testeo, ya quedó. Y tengo 3 semanas para relajarme, ¿no? O para estar ahí. O puedo ocupar mis 4 semanas, un poquito me relajo, trabajo y luego hago otra actividad, vuelvo a trabajar y así sucesivamente, ¿no? La idea, insisto, de esta cultura organizacional que se le llama flexible es que se tengan mayores posibilidades de motivación e inspiración. Ahora, todo tiene un detalle, todo tiene un problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no entrego la aplicación en tiempo? Pues bueno, una, pues no me van a pagar por haberla desarrollado, ¿no? Y otra, pues ya no voy a poder seguir trabajando ahí, ¿no? Porque justamente no cumplí con los objetivos. Y probablemente el otro gran problema pueda llegar a ser que confunda el tema de la estructura, ¿no? De la estructura con que, como todo es muy flexible, muy relax, pues todos somos iguales y no hay ningún directivo. Y no, sí existe una jerarquía, ¿no? Y sí existe una persona que me va a coordinar, me va a dirigir y todo esto, ¿no? Entonces, ese es el problema. Regresando a nuestra diapositiva, entonces, como dice aquí, el gran problema con la Escuela de las Relaciones Humanas es que le da mucha prioridad a ese tema, ¿no? A la inspiración, a la motivación. Les digo, no todos o no todas las empresas pueden tener en este caso unas instalaciones como las de Google y no todas piensan igual, ¿no? Hay algunas que son un poco más rígidas, ya les dije, qué mejor que yo pudiera trabajar en el gobierno y que fuera como en las oficinas de Google, ¿no? Porque pues yo creo que mi chamba la hago en una hora y el resto del día puedo irme a una de las hamacas a echarme un sueño, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Es una estructura más rígida en donde tengo que estar ahí todo el tiempo, tengo que cumplir con una serie de actividades que son más monótonas, ¿no? Incluso llegan a ser muy tediosas, aburridas para algunas personas, pero pues justamente tiene que ver con la cultura organizacional de esa organización, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es el problema y ese es el detalle. Entonces, como pueden ver, desde entrada, esta primera escuela ya se contrapone mucho a las ideas de las escuelas anteriores. Por eso las partí así, ¿no? Por eso partí en dos bloques, que son las primeras escuelas. Bueno, desde la primera sesión que tuvimos, vimos a la escuela científica que comenzó con todo, ¿no? Acuérdense que, y los que ya estaban aquí cuando vimos proceso administrativo y les conté este tema de la administración que no es nuevo, sino que viene desde la época de la prehistoria, ¿no? Desde que nos poníamos de acuerdo para, oye, pues hoy cazamos y para que nos toque a todos vamos a partir lo que cazamos. Desde ahí ya estábamos aplicando la administración, pero la administración moderna, pues, empezó justamente, ¿no? Con la escuela científica, la escuela clásica, que hasta nuestros días prevalece. Le hemos adicionado estas escuelas, por ejemplo, ¿no? Tratando de darle un poco de mayor importancia al ser humano para su bienestar, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, de eso va esta escuela. Bueno, la que sigue es la escuela humano-relacionista. Nada más para terminar este minutito que me queda de mi tiempo, de mi sesión. Es igual, bueno, es igual en el sentido de que es la misma escuela de las relaciones humanas, pero un poquito evolucionada, sobre todo porque dice que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, o sea, hace de 1950
hasta el 2000, ¿no? Que fue cuando terminó el siglo XX. Entonces, esta escuela igual se centra en la importancia de las relaciones humanas y la satisfacción laboral en el lugar de trabajo. Es lo mismo que acabamos de ver, pero también considerará la importancia de la eficiencia y la productividad. Entonces, eso es lo que cambió. Al principio, les digo, la escuela científica y clásica se fueron desarrollando al mismo tiempo que la escuela de las relaciones humanas. O sea, tengan eso en cuenta en su línea del tiempo, ¿no? Y que una vez que llegaron al mismo nivel, empezaron a desarrollarse las otras teorías que vimos la sesión pasada y a su vez se desarrolló esta que es la escuela humano-relacionista, ¿no? La segunda mitad del siglo XX. Ya las escuelas del siglo XXI las veremos para la última sesión, que es de que 8 días, la última sesión de clase me refiero. Veremos las que son del siglo XX para acá, ¿no? O sea, ya las del milenio para acá. Entonces, pues bueno, va a ser prácticamente lo mismo, darle una relevancia al ser humano, pero o bajo la perspectiva de la importancia que tiene considerar la eficiencia y la productividad de las organizaciones. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita para terminar la sesión. Bueno, se va a acabar el tiempo de esta sesión, justamente son 11:50, entonces voy a tener que hacer una pausa e insisto, esta vez sí vamos a tener que tomar el tema de un receso, los veo a las 12:10, ¿no? Para tener el tema del receso, pues porque estoy en el plantel y tengo que irme a la hora, ¿no? Aquí está mi coordinador. Entonces, bueno, los veo a las 12:10 en el otro enlace, ¿sale? Entonces, nos vemos en un ratito.